Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy continuamos con nuestro módulo de neumología pediátrica. Tenemos la segunda sesión el día de hoy, en donde el doctor Gerson Cuquier nos va a hablar sobre asma. Y quiero dar la palabra al doctor Enrique Villarreal para que nos haga favor de presentar a nuestro ponente y conducir la sesión. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Oscar, nuevamente por la invitación, como cada año, a participar en este módulo de neumología. Es para mí realmente un honor contar con la participación antes de leer todo su currículum, presentar a mi amigo, el doctor Gerson Cuquier Acosta, que tengo el honor de conocerlo desde que estábamos en nuestros años mozos en la formación en el Instituto Nacional de Pediatría. Y el doctor Gerson Cuquier, si me das por favor, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Hizo la especialidad en pediatría en el Hospital Caja Seguro Social y en el Hospital Materno Infantil en el José Domingo de Ovaldía. Hizo su formación en neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Él está diplomado en un soporte respiratorio y cuidados críticos en niños en el Hospital Wesley de la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Tiene un posgrado en alta gerencia en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Panamá. Tiene un diplomado en gestión estratégica de hospitales en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Diplomado en administración de servicios de salud de la Facultad de Medicina también en la Universidad de Panamá. Tiene un posgrado en estrategias gerenciales en la Universidad de San Diego, Universidad Tecnológica. Posgrado en docencia superior en la Universidad del Istmo. Maestría en investigación y educación en la Universidad del Istmo también. Maestría en gerencia de hospitales en la Facultad de Medicina de la Universidad Latina. Es coordinador por Panamá en estudios internacionales de prevalencia de asma. Él ha sido jefe de cuidados críticos pediátricos, jefe de docencia de servicios de pediatría y el director médico del Hospital Pediátrico José de Ovaldía. Y actualmente vuelve a tomar el control de la subespecialidad de neumología pediátrica. Recientemente publicó un manual práctico de neumología pediátrica y él es editor recién el año pasado. Nuevamente es un honor actualmente contar con la presentación del doctor Gerson. Él es neumólogo pediatra, jefe de servicio de neumología y terapia respiratoria y director del programa de fellowship y doctorado en neumología pediátrica del Hospital Materno Infantil José Domingo Ovaldía en el servicio de neumología pediátrica del Hospital de Chiriquí en Panamá. Muchas gracias, Gerson, por aceptar la invitación y estamos muy deseosos de escuchar tu ponencia. Buenos días, gracias. Quería probar el audio, ¿se escucha bien? Te escucho perfecto. Sí, había un poquito de interferencia. Voy a iniciar la presentación agradeciéndole a Enrique y al doctor Oscar esta gentil invitación y sobre todo esta distinción de participar con ustedes en este programa académico. Muchísimas gracias, de verdad es un honor. Que estas sesiones, me comentaba el doctor Oscar, llevan 34 años. Qué dicha de que puedan seguir así. Quisiera pues agradecerle esta presentación. Quiero compartirle el área donde nosotros trabajamos. De manera inicial, nosotros nos radicamos en la ciudad de David. Se llama David en honor a David Siqueiro, que fue un español que entre el tercer a cuarto viaje de Cristóbal Colón fundó esta ciudad, por allá por 1543. Está cerca de la frontera con nuestra hermana República de Costa Rica, donde compartimos también casos en comunes de problemas respiratorios. Es una ciudad en la cual está a nivel del mar, un área agrícola más que todo y algo industrial. Este es el hospital donde laboramos, un hospital materno infantil de aproximadamente 400 camas, que se expanden un poco más en la medida de que haya episodios de epidemia. Es un hospital bastante nuevo donde tenemos residencias de pediatría, pasantía de internado, residencia en ginecología, anestesia, y actualmente estamos encargados como director del programa de posgrado y a nivel de doctorado de neumología pediátrica, que es uno de los primeros programas pioneros en Panamá en hospitales regionales. Vamos ahora a conversar con ustedes en estos próximos 40 minutos
sobre un tema que representa retos y desafíos. No está muy bien posicionado en la literatura tanto latinoamericana como internacional, en lo cual se considera que no son pacientes en el que se catalogan o se diagnostican como asmáticos. El asma del lactante, en algunas publicaciones que hemos logrado incursionar, puede conocerse como un paradigma por resolver. Conociendo que paradigma es un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta, en la cual permite tener las bases para resolver un problema. Y si nosotros conjuntamos estas bases para resolver un problema asociado al conocimiento, podemos tener un manejo pragmático, es decir, tener una actitud de pensamiento que vincule la teoría con la experiencia y nos permita fusionar estos resultados en una utilidad práctica para los pacientes. No tengo ningún conflicto de interés y nuestra declaración de principios es meramente académica en colaboración con el Instituto Tecnológico. Vamos a revisar en los próximos minutos estos objetivos educacionales, los conceptos de asma, los fenotipos clínicos sibilantes, los fenotipos de causa conocida en nuestros pacientes pediátricos, cómo nos ayudan a nivel clínico los índices predictivos para sospechar asma del lactante y dar algunas recomendaciones generales de manejo y conclusiones. Creo que este es un caso que quiero compartirles, un masculino de 11 meses, que es de la práctica común en nuestras actividades hospitalarias, tanto asistenciales, públicas como privadas, y hasta familiares, donde en este grupo de epidemias que hay ahora, en estos grandes picos de infecciones respiratorias, tenemos niños, como en este caso, que tiene más de 3 episodios con síntomas respiratorios, con tos recurrente y dificultad respiratoria. El primer episodio fue a los 2 meses con un cuadro de bronquiolitis. No se tipificó el panel viral y posteriormente se ha asociado cuadros no a fiebre, pero que tienen frecuentemente recaída caracterizado por tos seca, dificultad respiratoria y probablemente asociado vómitos. El niño se ahoga, se llena de flema, tiene obstrucción nasal y rinorrea y ha recibido, tanto en la atención de clínicas de atención primaria y pediátrica, como en los cuartos de urgencia de los hospitales, antihistamínico, antitusivo, mucolítico, antibiótico como amoxicilina. El paciente también tiene una historia de dermatitis y familiares con asma. En las 2 últimas semanas se ha hospitalizado y se ha manejado con broncodilatadores y también con medicamentos sintomáticos, incluyendo algunos antibióticos como los macrólidos, el cual se suspendió después de 1 a 2 semanas y el paciente posteriormente hizo recaída. Tiene un peso adecuado, signos vitales están en límites normales, pero presenta muchos ruidos polifónicos difusos bilaterales y la radiografía presenta un patrón bronquítico acentuado. Con este panorama uno puede decir, bueno, este niño tiene asma, tiene 11 meses, le damos tratamiento como asma y este es el paradigma que hay que enfocar porque este es un paciente que tiene síntomas persistentes, lo que se llama un sibilante recurrente. Tiene algún fenotipo que podamos clasificar y tiene algún índice predictivo que nos ayude clínicamente a manejar el tratamiento y el diagnóstico. Hemos visto que el asma es la enfermedad crónica más frecuente que hay en la infancia. Y de los estudios, tanto de los consensos del doctor Bachariel y el doctor Brand, así como los postulados del doctor Martínez en Tucson, evidencia que se presenta muy temprano. Y como él mismo señalaba en su artículo, todo parece indicar que aparece antes de que los niños aprendan a leer o a escribir. Y esta fisiopatogenia es específica según algunos grupos de edades, basado en la presentación de los fenotipos, conociendo los fenotipos como un conjunto de caracteres que se manifiestan en el paciente o se expresan tanto a nivel externo y que vienen condicionados por esa interacción compleja entre medio ambiente, genes y epigenética. Basado en esto, nosotros hemos visto que los conocimientos sobre esta enfermedad han evolucionado en el tiempo. Sin embargo, la causa específica de la enfermedad no la conocemos. Miren ustedes,
En los años 70, 60, 70, los pacientes asmáticos nos enfocábamos en la terapia en la broncoconstricción y la gran mayoría de los medicamentos estaban dirigidos a tratar el problema del broncoespasmo. En la época de los 80 se habló que el concepto fisiopatogénico era hiperreactividad de la vía aérea. Y entonces muchos diagnósticos se cerraron en expedientes clínicos como pacientes con hiperreactividad, cuando esto en fin no es un diagnóstico sino una expresión fisiopatogénica que comparten muchas enfermedades de la vía respiratoria, incluyendo la enfermedad pulmonar crónica, la broncodisplasia, el EPOC. Así que la hiperreactividad como tal fue un término que dominó en la época de los 80. En los 90 se habló que el componente más importante era la inflamación y que en algunos pacientes que no respondían existía una remodelación, lo que se llama cambios arquitectónicos o estructurales en la vía aérea, y se enfocó mucho y fue la piedra angular el manejo, los esteroides inhalados para el control a largo plazo de la enfermedad. Y actualmente, a partir del año 2000, se ha enfocado muchísimo en conocer cuál es la expresión fenotípica y cuáles son los factores genéticos que interaccionan. Y de ahí se ha derivado el enfoque actual de, buscando los fenotipos, tratar a los pacientes sobre esas bases y al mismo tiempo los productos biológicos que hay en aquellos casos en que el asma no responde adecuadamente, tratarlo en forma directa con estos biológicos como anticuerpos monoclonales para un fenotipo específico. Estos fenotipos nos pueden ayudar a diferenciar la evolución de los pacientes. Y este es un estudio clásico que ya muchos de ustedes conocen, del doctor Martínez, del grupo de Arizona, donde estableció 3 fenotipos básicos, que son aquellos sibilantes precoces transitorios de lactantes, y que representan básicamente entre un 40 a 60% de todos los casos. Son niños que empiezan con síntomas antes del año, generalmente no son atópicos, y desencadenan cuadros relacionados con alteración de la vía aérea, lo que lleva a que haya una prueba de función pulmonar anormal al nacimiento. Los síntomas son exacerbados por exposición a tabaquismo y condicionados también porque hay un componente de prematuridad, broncodisplasia o exposición a contaminantes. Generalmente con el desarrollo del tiempo tienen buen pronóstico. Y el segundo grupo son los sibilantes persistentes no atópicos, que son un 20 a 30%, en el cual el mecanismo disparador o gatillo son las infecciones respiratorias. Inician con síntomas en etapas tempranas, pero que tienen una prueba de función pulmonar inicial normal y disminuyen con respecto al tiempo, a los 13 años, donde a veces continúan con síntomas y tienen la particularidad que responden a los antibióticos. El tercer grupo son los sibilantes atópicos. Condicionalmente puede ser entre un 20 también un 30%, y son niños que tienen antecedentes de atopia familiar, con pruebas de función pulmonar normal al inicio, pero que disminuyen con el tiempo, y que responden con pruebas de hiperreactividad positiva. Y estos son los pacientes que persisten con el tiempo teniendo síntomas regulares. Si nosotros nos basamos en estos fenotipos, vemos que el 60% casi no son atópicos. Así que el primer mensaje tipo perla es que la gran mayoría de los lactantes con cuadros respiratorios, pensar generalmente que puede ser alguno de estos fenotipos y no tratarlos inicialmente con antihistamínicos y medicamentos para la alergia, porque solo un pequeño porcentaje de ellos en la etapa inicial del lactante tendrán una expresión clínica de sibilantes atópicos relacionados con la carga genética que presenten. De estos dos grupos, probablemente aquí puedan evolucionar al desarrollo de asma de lactante. Gráficamente podemos ver esta expresión de estos fenotipos en el tiempo. Estos serían los transitorios que desaparecen o mejoran después de los 3 años, pero a pesar de que persiste con una prueba de función pulmonar baja, generalmente cuando tienen síntomas respiratorios o cuadros virales asociados, esta expresión cambia y presentan síntomas respiratorios con obstrucción de la vía aérea. Y tenemos los sibilantes tardíos no atópicos, que pueden presentarse inicialmente en la etapa del lactante, pero persisten por más tiempo
en el cual las infecciones respiratorias son el mecanismo desencadenante. Y el tercer grupo, que es el que se prolonga en el tiempo con cuadros más persistentes y que son los que quizás entre estos dos grupos, los futuros sibilantes tardíos, y son los que pacientes que inicialmente se combinan como sibilantes persistentes asociados a expresión genética de atopia. Y estos pacientes con el tiempo tienen una función pulmonar más baja y quizás estos son los pacientes que en la vida de adolescente o adulta presentan síntomas recurrentes de asma. Y aquí hay un grupo incierto en el cual el paradigma del asma en lactante está condicionada por una llave en el que hay niños que son prematuros, que han tenido exposición a contaminantes, que son de madre fumadora, que tienen infecciones virales persistentes, que tienen una vía aérea pequeña y que tienen una carga genética y que tienen un cuadro viral asociado, cuya expresión clínica los hace persistentes porque combinan estos fenotipos de múltiples factores. Entonces uno se preguntaría aquí, los lactantes con fenotipos sibilantes transitorios, ellos persisten sibilantes hasta los 10 años, desaparecen entre los 3 y 5 años o continúan con síntomas respiratorios, a pesar de que tienen pruebas de función pulmonar normal desde nacimiento. Pero la respuesta más acorde sería que estos niños generalmente desaparecen entre los 3 y 5 años si son bien tratados, ya que estos pacientes se pueden comportar como asmáticos lactantes, pero de una manera transitoria. Y luego apareció este estudio del doctor Henderson en Escocia, que se conoce como el estudio ALSPAC, que fue realizado en la ciudad de Avon, en Escocia, en donde se replican básicamente los fenotipos de la corte de Tucson, pero aparecen dos fenotipos, que no quiero enredarlo con este crucigrama de líneas estadísticas, sino que sintetizo aquí esto que son fenotipos tempranos prolongados, que representan el 9% de los pacientes, y este grupo que se pensaban que eran transitorios se prolonga más en el tiempo hasta los 5 años, presentando síntomas. E igualmente de los fenotipos no atópicos, que son los intermedios persistentes, que persisten más allá de los 13 años, presentando síntomas. Así que se agregan dos fenotipos nuevos en este grupo que hacen que los síntomas a veces en los pacientes sean un poquito más prolongados del usual. El grupo europeo también ha simplificado un poco esto. De los trabajos del doctor Bacharier y del doctor Andy Buch, han publicado en el consenso europeo que debe considerarse dos fenotipos clínicos básicos, sobre todo en niños preescolares y lactantes. Aquel que está desencadenado por cuadros episódicos virales, cuyas manifestaciones son asociadas a estas infecciones respiratorias, pero el paciente tiene disminución de los síntomas entre un episodio y otro episodio. Es decir, los cuadros virales son el mecanismo gatillo que desencadena los síntomas respiratorios. Así que un paciente de estos menor de 2 años que presente varios cuadros virales al año puede presentar varias recaídas al año. Y tenemos el multigatillante o el fenotipo asociado a múltiples factores, en el cual el virus, la contaminación, la exposición alergénica, la inflamación eosinofílica y la carga genética hace que tengan estas manifestaciones. Y quizás este es el grupo de sibilantes multifactoriales que es el que en la práctica clínica vemos regularmente. Estas dos divisiones son conceptualmente clínicas, pero no nos dicen cuál es la evolución en el tiempo de los fenotipos y probablemente aquellos otros en el cual se repitan frecuentemente en el año, no nos dice tampoco este consenso cómo tratar a estos pacientes. Es importante también conocer que hay sibilantes fenotípicos de causa conocida. Por ejemplo, tenemos niños que tienen displasia broncopulmonar, tienen fibrosis quística, broncoaspiran, tienen fístula, reflujo gastroesofágico, tienen trastorno en la deglución, daño neurológico, con algunas malformaciones broncopulmonares, cardiopatía o prematurez que desencadenan cambios estructurales de expresiones en el que hay una alteración arquitectónica de la vía aérea y produce problemas de obstrucción de la vía aérea asociado con sibilancia de causa conocida. Que si un paciente tiene cuadros recurrentes o sibilantes recurrentes, puede ser un paciente con fibrosis quística
o puede ser la secuela de una broncodisplasia o de broncoaspiración o de reflujo. Y esto entra en el diagnóstico diferencial de los pacientes que estamos estudiando. Un factor a considerar es la prematurez. Y para esto se ha considerado que estos son pacientes que pueden catalogarse como una neumopatía obstructiva crónica del lactante y que tiene un componente fisiopatogénico que es una enfermedad pulmonar reactiva persistente. Estos niños, por ejemplo, hay este estudio sueco, que es un estudio de un diseño estadístico muy completo, en donde se evaluaron a más de 500.000 de recién nacidos prematuros entre 1973 y 79 y lo siguieron hasta las edades de 25 a 35 años para determinar si estos pacientes requirieron tratamiento como asma según la evolución de sus manifestaciones respiratorias. Aquellos adultos que nacieron entre la 23 y la 27 y 30 semanas de gestación, el informe de este grupo sueco considera que estos pacientes tienen de 2 a 4 veces más probabilidades, con un intervalo de confianza del 95%, de tener manifestaciones de asma en los primeros años de la vida hasta la vida adulta. Ellos concluyen que este es uno de los pocos estudios con esta magnitud de casos que tiene un gran poder estadístico para evaluar el riesgo de asma en los niños más allá de la adolescencia que nacieron muy prematuros y que los resultados sugieren que los nacimientos entre las 23 y las 30 semanas puede asociarse a un mayor riesgo de asma en la vida adulta. Este otro trabajo es también del grupo noruego, postula en una revisión que hicieron de un metaanálisis cuál es la respuesta bronquial en los pacientes que nacieron pretérmino entre las semanas 28 a 34. Ellos consideran que estos pacientes se comportan igual como si fueran broncodiplásicos o como si fueran pacientes asmáticos, en el cual la respuesta a la hiperreactividad bronquial con retos de metacolina es mucho más incidente que aquellos comparativamente sanos, lo cual traduce de que estos pacientes tienen un componente hiperreactivo que viene desde el nacimiento asociado a una vía aérea pequeña y que los condicionan a tener manifestaciones respiratorias obstructivas. Este otro trabajo del grupo de Gustafson de Ohio en Columbo analiza también un grupo de pacientes, 314 pacientes prematuros, de los cuales 210 pacientes presentaron sibilantes recurrentes en su periodo de lactancia, y entre ellos determinaron que 84 de estos pacientes, el cuadro respiratorio se relacionaba con sibilantes asociados a infecciones respiratorias virales de este grupo de virus que en las comunidades de ustedes está teniendo un pico alto ahorita, como el sincicial respiratorio, el rinovirus enterovirus, el metaneumovirus, que lo estamos viendo con bastante frecuencia, el parainfluenza y el adenovirus. Considerando que hay pacientes que hemos tenido con rinovirus y sincicial respiratorio, rinovirus y metaneumovirus y parainfluenza juntos. Son infecciones virales mixtas. Y aquellos pacientes que desarrollan adenovirus tienen un impacto mucho mayor y está considerado que esto puede ser un disparador para el desarrollo de bronquiolitis obliterante. De este grupo de pacientes estudiados, 126 de estos tenían sibilancias no asociadas a cuadros virales, con el cual se evaluaron cuáles eran estos factores de riesgo en que los pacientes prematuros pudieran tener un impacto mucho mayor para el desarrollo de asma del lactante. Y estos son algunos de los factores de riesgo que nos recomienda este grupo de estudio del doctor Gustafson. Hace que aquellos niños que han estado en cuidado de intensivo neonatal recibiendo tratamiento respiratorio con alguna modalidad de oxígeno, ya sea por invasivo o no invasivo, o que tengan historia familiar de asma, o que hayan recibido antibióticos por cuadros infecciosos durante la etapa neonatal. Y estadísticamente, las dos causas que han condicionado que sea un factor predictivo que estos pacientes van a tener sibilantes recurrentes en un periodo de lactante tardío post-término ha sido el antecedente familiar de asma y el haber tenido alguna modalidad de suplementos de oxígeno en el manejo respiratorio. ¿Cómo podemos conocer la presentación clínica de un fenotipo dada su evolución en el tiempo?
Esta pregunta no es fácil de contestar. ¿Por qué es difícil? Ya que utilizar las clasificaciones de los estudios de corte, estos que le he presentado, que son observacionales, han sido evolutivas y son cambiantes en el tiempo. Y al ser cambiantes en el tiempo, uno clínicamente no puede plantearse cómo va a evolucionar un paciente. Sin embargo, por el tipo de crisis, la frecuencia y los gatillantes, uno puede considerar a qué grupo puede pertenecer. Porque la expresión fenotípica en la gran mayoría de estos pacientes no es una constante. Cambia según la severidad, el crecimiento, los antecedentes de prematuridad, el daño previo que hubo en la vía aérea, la exposición perinatal de la madre y la respuesta inmune individual y la interacción entre medio ambiente y la epigenética. El consenso global que hubo en 1998, que fue publicado hace ya más de 20 años, indicó que había que reunir los criterios para considerar estos pacientes que presentan sibilante recurrente, cuál era el enfoque clínico que se recomendaba. Muchos de estos niños pequeños presentan sibilancia asociado a cuadros obstructivos y sobre todo disparado por infecciones virales, el mecanismo por el cual no se conocía bien. Y estos sibilantes recurrentes que persisten con 3 o más episodios en una situación en que uno sospecha que tiene probablemente un índice predictivo PASMA y uno ha descartado razonablemente otra patología, el grupo del doctor Warner y Napsi considera que deben evaluarse y manejarse como asma de lactante. Y este asma de lactante considera que hay muchos de estos grupos de pacientes que no son tratados adecuadamente. Entonces este es el reto que tenemos los clínicos, tanto médicos de atención primaria, médicos generales, pediatras, neumólogos, que es que a pesar de que los pacientes presentan síntomas subjetivos de la enfermedad, existe un desafío constante para poder reubicar el diagnóstico, tanto por parte de los médicos, lo cual establecemos a veces epítetos y sinonimias que eluden el diagnóstico de la enfermedad y que puede afectar la calidad de vida de estos pacientes. Creo que como médicos tenemos este reto, porque tenemos que establecer inicialmente el diagnóstico diferencial en un grupo importante de estos niños, de acuerdo a los síntomas respiratorios del nacimiento, periodos intercríticos mal definidos de recaídas, si está asociado o no síndrome de supuración pulmonar o hipersecreción, si las infecciones recurrentes son el mecanismo disparador y si hay una pobre respuesta al manejo. Entonces hay que descartar en estos pacientes razonablemente un grupo de enfermedades que nos permitan quedarnos con el diagnóstico final de asma del lactante si vemos comedidamente que no tienen clínicamente manifestaciones de fibrosis quística, ni de errores en la inmunidad, ni malformaciones, y el reflujo gastroesofágico que puede ser un factor de comorbilidad agregada, así como el descartar malformaciones, el antecedente de discinesia ciliar primaria, broncodisplasia, bronquiolitis obliterante, hipertensión pulmonar o cardiopatía. El asma del lactante entonces debe considerarse entre los primeros años de presentación con relativa frecuencia. Hay un alto porcentaje de subdiagnóstico y subtratamiento y clínicamente generan episodios severos y recurrentes que llevan a consulta frecuente, tanto en clínica como hospitales. Solo un 36% de los lactantes se consideran que el diagnóstico puede ser de alguna manera evaluado por el médico y considerado para manejo clínico. Puede afectar 1 de cada 5 niños menores de 1 a 2 años y tiene una prevalencia promedio de un 17 a 20% en los estudios hechos en América Latina, lo cual lleva a un retardo en más del 80% en el manejo y tratamiento de los trabajos también del doctor Mayol en Sudamérica, en Chile. Este es un panorama estadístico en Europa en los años 2000 que se recuperó esta estadística en lo que el diagnóstico de asma del lactante estaba por debajo casi del 1% en los niños menores de 1 año y en menores de 2 años quizás aumentaba entre 2 a 17%. Este trabajo, que es creo que de los trabajos más grandes que hay a nivel de publicación internacional, donde se enrolaron más de 30,000 lactantes como estudio estadístico utilizando la plataforma del Estudio Internacional de Asma ISAC a través del grupo de García y el doctor Mayol y Solé en Brasil. Nosotros tuvimos la oportunidad de
revisar algunos cuestionarios clínicos de estos pacientes y sobre todo poder contribuir en parte. Sin embargo, la data estadística general fue analizada en Chile y de estos 30,000 pacientes se consideró que para Latinoamérica teníamos una prevalencia entre un 17 a 20% de amas lactantes, un poco menor en Europa, que oscilaba entre un 10 a un 15%, lo cual indica que nuestra prevalencia es alta en comparación con el asma general, en donde varía mucho entre ciudades y países, entre un 15 a 20%. Para el estudio de asma de prevalencia que hicimos en Panamá a través de la plataforma ISAC y del modelo de estadístico ISAC, representó una prevalencia en niños mayores de 6 años de un 21%. Esto significa que debemos considerar que ese 17% probablemente en nuestras poblaciones está presente y que 1 de cada 5 pacientes pediátricos que vemos puede tener asma de lactante, y hay que descartar como médico aquellos sinonimias mal diagnosticadas como síndrome bronquial obstructivo, bronquiolitis persistente, bronquitis crónica, lactante sibilante persistente, cruz recurrente, neumonía recurrente. Estos diagnósticos clínicos generalmente somos nosotros los médicos los que de alguna manera le hacemos ver al familiar que lo que sucede es que el paciente tiene un cuadro recurrente porque tiene la defensa baja o porque tiene un síndrome bronquial obstructivo de una infección respiratoria agregada. A pesar de esto, uno no está muy claro y sigue confundido, y obviamente el familiar también se confunde, y uno lo que hace es que le da tratamiento al paciente, se le suspende un tiempo y hay otra vez recaída. A esto hay que tomar en cuenta los trabajos del doctor Castro Rodríguez, también con la Corte de Tucson, donde modificando algunos criterios de evolución nos compartió lo que son los índices predictivos para sospechar asma en un lactante. Y estos índices predictivos indican que si uno tiene un antecedente de 3 o 4 episodios de sibilancia que ha sido diagnosticado por el médico, debe cumplirse por lo menos un criterio mayor y 2 criterios menores, con lo cual en los criterios mayores considerar el antecedente de asma de los padres, dermatitis atópica, sensibilización alergénica 1 o 2 alergénicos, y este cuadro que ha sido cuadro ampliado, modificado por la doctora Teresa Gilbert en Wisconsin, ha agregado sensibilización alérgica a leche, huevo, cacahuate, que son sibilancias que también no deben estar relacionadas con resfriado y aquellos pacientes que tienen eosinofilia mayor de 4%. Y esto lleva a un índice predictivo positivo de 77%, lo que significa que si un paciente tiene este índice predictivo conocido como API positivo, tiene un riesgo, un chance de tener 7 veces más desarrollo de asma en los primeros 3 años de vida y posteriormente casi un 51% a los 13 años. Y un término importante estadístico es que este valor predictivo negativo es muy importante. Si el paciente con estos antecedentes de estos criterios mayores y menores no califica un API positivo, en cambio es negativo, el riesgo de padecer asma disminuye 1 de cada 9 pacientes. Nosotros hicimos una publicación similar que fue revisada también por el doctor José Castro, donde tratamos de enfocar cuál era la mejor herramienta para el diagnóstico clínico de los pacientes y poder clasificar a los pacientes como asma de lactante. Así que si un lactante con sibilancia o cuadros bronquiales que es menor de 3 años y presenta 3 o más episodios sibilantes obstructivos en un año, que tiene un criterio mayor y 2 criterios menores, con un API positivo teníamos una posibilidad estadísticamente de tener 7 de cada 10 de estos pacientes tener asma en el desarrollo en la etapa de lactante y considerarse el manejo como asma de lactante. Posteriormente, en el 2016, la Asociación Americana de Tórax desarrolló este grupo de trabajo, de este consenso, de esta guía, para evaluar cuál era el manejo en los pacientes que tenían sibilante recurrente. Y esta guía prácticamente definió a aquellos pacientes menores de 24 meses que tenían cuadros recurrentes como sibilante persistente. Sin embargo, en ninguna de estas guías aparece el término de asma de lactante. Y obviamente el documento provee una información muy dirigida a estudiar a aquel paciente que tiene
eventualmente síntomas respiratorios persistentes, que está en tratamiento como si fuera asmático, pero que no mejora. Y ellos concluyen que las sibilancias infantiles, que son comunes en esta época, debe guiar a los médicos a establecer pruebas diagnósticas si persiste recurrente a pesar del tratamiento, es decir, que no respondieron al manejo inicial, con lo cual se considera o se infiere que el manejo inicial fue como si fueran pacientes asmáticos, pero cuya evolución no fue la más adecuada y que los síntomas persistieron. El comité entonces hace recomendaciones para establecer investigaciones adicionales que mida estos resultados clínicos para evaluar a estos pacientes y ver las intervenciones diagnósticas y permitir una ampliación del diagnóstico inicial. Con lo cual hay guías para efectuar broncoscopía, lavado bronquial, estudios de deglución, estudios de reflujo gastroesofágico, pero es considerando aquellos pacientes cuyos síntomas han persistido a través de su evolución y que han tenido un tratamiento básico relacionado con broncodilatadores, con preventivos y con antiinflamatorios. Y creo que este es el aporte más importante que hemos considerado en evaluar clínicamente los pacientes como asma del lactante. Este trabajo publicado también por el doctor Mayor nos da un cuadro panorámico más amplio y creo que pudiera ser la diapositiva más importante que quiero compartir con ustedes. Si un paciente tiene 3 o más episodios de obstrucción bronquial, con tos, con sibilancia, que ha sido diagnosticado por el médico y que haya tenido o que tiene antecedentes de atopia, asma o rinitis, o tiene familiares con asma, y aquí califica como epidemiológicamente con un índice predictivo positivo. En este grupo de pacientes o en aquellos que tienen 1 o 2 más episodios persistentes en forma recurrente, cuando juegan, cuando tienen actividades físicas o cuando tienen el llanto, presentan síntomas respiratorios. O son pacientes que tienen cuadros de severidad que son vistos por urgencia o con episodios severos y que además de eso tienen criterios a veces de hospitalización. En este grupo de pacientes en que se han descartado razonablemente otras enfermedades, debemos pensar que tiene asma del lactante y plantear este diagnóstico de asma e iniciar tratamiento con corticoides inhalados y broncodilatadores en el periodo de recaída o de síntomas, verificando que tengan un buen apego al tratamiento y sobre todo adherencia y una técnica inhalatoria adecuada. Si el paciente mejora en este periodo de 3 meses, establecer este diagnóstico clínico de asma del lactante. Si hay mejoría pero que los síntomas persisten no tan severos, se puede aumentar la dosis de corticoide inhalado y reevaluarlo. Si mejora, seguir la línea de trabajo a través de asma del lactante. Y si no mejora, evaluar con estudios especializados, como recomienda la guía de la Academia Americana de Tórax, evaluar el diagnóstico diferencial, referirlo a un especialista para completar el tratamiento o completar los estudios diagnósticos tanto invasivos como especializados. Nosotros reunimos estos criterios y este es el manual que publicamos, que está de una manera impresa también y está en acceso a nivel digital, y que nuestro amigo Enrique y muchos de los colaboradores que están presentes en este momento han contribuido con este trabajo, en donde establecimos los criterios tanto clínicos como de predicción en el paciente con asma del lactante, y creo que a través de los trabajos del doctor Mayol y son de los pocos capítulos en el cual ya se habla de asma del lactante. ¿Cuál sería la guía más recomendada para evaluar y sospechar el diagnóstico de asma? El índice predictivo positivo en un grupo de estos pacientes que tienen fenotipo atópico, en los lactantes pequeños que requieran tratamiento sintomático o que estén en urgencia, o en aquellos que tengan exacerbaciones según el fluorograma que propone el doctor Mayor, o todas las anteriores. Usualmente la mejor opción es todas las anteriores. Debemos incluir todos estos criterios en conjunto y hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Regresamos al paciente inicial con este cuadro respiratorio, que está hospitalizado regularmente, que tiene ruidos polifónicos difusos y recaídas frecuentes. Este paciente hay que darle tratamiento como asma, es asma del lactante,
tiene un fenotipo multifactorial con un índice predictivo positivo. Y estas son las recomendaciones cuando se ha establecido ya el diagnóstico después de más de 3 cuadros bronquiales obstructivos, tener de primera elección broncodilatadores de acción corta, considerar corticoides inhalados como terapia controladora para los síntomas persistentes, como tratamiento de control a largo plazo en primera línea de manejo prolongado, corticoides orales en la recaída y quizás considerar algunas veces moduladores leucotrienos que a través del tiempo han tenido menos evidencia de su efectividad. Sin embargo, aquí aplica la regla del 3, un tercio de los pacientes les sirven, otro tercio de los pacientes quizás no tengan ningún efecto y un tercio de los pacientes no le funcionan. Y esta terapia controladora pudiera considerarse en aquellas sibilancias posvirales que son gatilladas por virus o que el paciente tiene rinitis, eczema como tratamiento a largo plazo. Los pacientes lactantes con fenotipo sibilante temprano se pudieran tratar o no como asmáticos. La respuesta actualmente es que esta opción no la sabemos, porque va a depender de muchas cosas. Los sibilantes transitorios pudieran recibir tratamiento en estos primeros 3 años, porque uno se pregunta, ¿qué hago si el paciente tiene síntomas y su fenotipo se comporta como sibilante temprano? Son aquellos pacientes que pueden ser del grupo del doctor Henderson, sibilantes prolongados precoces, y aquí se tiene que considerar y extrapolar de las definiciones de los otros niños con otros fenotipos mayores. Considerar tratamiento con beta-2 ante síntomas y controladores y ver si esto le beneficia y darle un seguimiento por 2 a 3 meses. En resumen, el asma de lactante es un síndrome complejo que caracteriza muchos fenotipos clínicos. Hay un subdiagnóstico y un subtratamiento y hay una prevalencia de casi 17% en Latinoamérica. Definir la enfermedad es un reto, dada la historia natural de su evolución, tanto en niños pequeños como en preescolares, lo cual refleja morbilidad, episodios severos y consultas y hospitalizaciones. La mayoría de los casos de asma en la vida adulta se han iniciado a nivel temprano, en menores de 5 años, y hay que establecer medidas diagnósticas específicas. El diagnóstico lactante es clínico. Utilizamos índice predictivo y el índice predictivo ampliado, el API ampliado con los factores de riesgo combinados con la propuesta del flujograma del doctor Mayor y los antecedentes familiares y una respuesta terapéutica adecuada, permite entonces el manejo combinado de estos pacientes con los familiares. El fenómeno de hiperreactividad bronquial intrínseca relacionado, hay que tomar en cuenta la prematurez, las infecciones respiratorias, la atopia, la carga genética, las comorbilidades agregadas como reflujo gastroesofágico y en aquellos pacientes diferencial, el lactante transitorio de aquellos que continuarán sibilantes más allá de los primeros meses de vida. El diagnóstico, básicamente, una vez que se establece, debe iniciarse con broncodilatadores de acción corta en la crisis, en los síntomas y en las exacerbaciones, y igualmente en la recaída, y ajustar la terapia más constante con esteroides inhalados, iniciando a dosis baja y aumentándolo a dosis media o alta según la evolución en un promedio de 2 a 3 meses. En la historia natural del asma, los niños con sibilantes transitorios, más del 30% de estos menores de 3 años pueden presentar síntomas, pero la gran mayoría evolucionan favorablemente y un 30% de estos continuará con síntomas en la niñez y la adolescencia. 40% de los adultos con asma han tenido síntomas en los primeros años. En conclusión, debemos enfocarnos clínicamente en el diagnóstico, descartar el diagnóstico diferencial y evitar diagnósticos como catarro frecuente, bronquitis recurrente, síndrome bronquial obstructivo, hiperreactividad bronquial recurrente, sibilante frecuente, bronquiolitis persistente, que eso lo que hace es retardar el manejo y el tratamiento. Evitar el uso frecuente que hacemos de medicamentos para los resfriados, los catarros, los antihistamínicos, los mucolíticos, los antitusivos, y deben evitarse también el uso de antibióticos indiscriminadamente. La sensibilidad de los niños lactantes con asma a la farmacoterápica es diferente. La genética y la biología de cada uno de ellos cambia. La respuesta biológica en particular de cada niño la evaluamos en forma individual. Y reconocer estos fenotipos nos permite orientar un mejor pronóstico y una estrategia.
Como mensaje para la casa, ¿cuándo como pediatra o médico familiar debo referir a un especialista? Cuando requiero conocer cuál es el fenotipo clínico, cuando tengo dudas diagnósticas, cuando persisten los síntomas a pesar del tratamiento, cuando quiero ampliar un diagnóstico diferencial, o si el tratamiento no está funcionando, o si la progresión del paciente no es satisfactoria, y sobre todo cuando hay interacción complicada entre el médico y familiares y el paciente que no aceptan el diagnóstico y la enfermedad. Este es un grupo familiar que tenemos, mamá y abuela asmática, hermanito mayor asmático, dos hermanitos gemelares prematuros que desarrollaron broncodisplasia, tuvieron ventilación no asistida y desarrollaron asma desde lactante. Actualmente tienen 14 años y son asmáticos persistentes, recurrentes, con un cuadro de severidad importante. Muchísimas gracias por su atención. Este es el hospital donde trabajamos. Ahí está nuestro correo por si alguno de ustedes quisiera ampliar algún artículo o quiere intercambiar información. Y le comparto este pensamiento. Dice, jamás uno debe desesperar en las aflicciones que nos lleva la vida con algunos casos difíciles. Puede las incertidumbres más negras, puede caer agua limpia y fecundante, como este proverbio japonés. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, doctor Oscar, por esta oportunidad. Adelante. Muchas gracias a ti, Gerson, por esta excelente presentación. Sabemos que, como tú lo mencionas, es un reto para el médico de primer contacto, para el médico especialista en pediatría, inclusive para el mismo neumólogo. Siempre es un reto de recibir a estos pacientes y poder definir a la familia si realmente es asmático o no es asmático este chiquito. Nos han mostrado una serie de herramientas que nos ayudan un poquito a dilucidar esta cuestión. Y bueno, voy a tomarme el tiempo para hacerte una serie de preguntas que nos han llegado del auditorio, que han estado pues, muy interesados en tu ponencia. Tenemos arriba de 200 asistentes esta mañana y quiero agradecerles a todos por su participación y su interés en este tema. La primera pregunta nos dice que si el fenotipo 1 del grupo de Tucson, usted recomienda realizar pruebas cutáneas y a qué edad para descartar alergia. Usualmente no son pacientes que tienen antecedentes de atopia, pero como son multifactoriales, probablemente con la carga genética familiar, en estos pacientes hay que esperar su evolución porque la respuesta inmunológica está muy madura. Quizás después de los 2 años, pero generalmente se recomienda hacerle una IgE general en el primer año de los síntomas y ver si esto tiene algún valor predictivo. Por ejemplo, muchos de estos niños no responden adecuadamente y su respuesta inmunológica es muy baja. Así que pruebas cutáneas no se recomiendan en menores de 2 a 3 años. Pero un marcador general como la IgE puede considerarse en aquellos pacientes que tienen manifestaciones multifactoriales. Si es un paciente prematuro que no tiene una carga genética importante, no tiene exacerbaciones relacionadas con exposición a alergenos, sino que son los cuadros virales los gatillantes, quizás no. Muy bien. La otra pregunta viene relacionada al niño que desencadena tos o crisis de tos o broncoespasmo durante el llanto y que mejoran después de emitir un vómito de flemas o que mejora con broncodilatador. La pregunta es en qué momento se recomienda el uso continuo de broncodilatadores y de esteroides y si realmente esto se puede catalogar como asma. Si tiene índice predictivo positivo, si tiene los factores que mencionan en las guías chilenas, de que hay cuadros repetitivos en el cuarto de urgencia, de que el familiar refiere que ha tenido varias crisis, muchas de ellas desencadenadas por virus o engatilladas por manifestaciones de infecciones respiratorias recurrentes. Y este paciente, sí, muchos niños vomitan relacionado con la tos. Y algún tiempo atrás, en la historia médica, se utilizaban jarabes para inhibir el vómito como un mecanismo en el cual funcionaban, pero usualmente son pacientes que pueden tener hasta reflujo asociado. Estos pacientes que tienen un índice predictivo positivo, se les debe dar tratamiento con broncodilatadores en las exacerbaciones y utilizar esteroides inhalados a dosis baja por un periodo de 2 a 3 meses.
Muy bien. La siguiente pregunta es muy interesante. Gerson, nos preguntan en qué momento de la evolución del asma del lactante se puede pensar que empieza la deformidad bronquial o la remodelación de la vía aérea. Imposible de saberlo. Quizás la severidad de la evolución, la persistencia de los síntomas, si hay ya remodelación de la vía aérea, eh, los trabajos no indican que la remodelación va en periodos cortos. Por ejemplo, se sabe que en niños mayores de 8 años ya hay cambios estructurales, pero en los primeros 8 años que hay todavía posibilidades de alveolización, estos cambios estructurales no se manifiestan tan evidente como en el adulto o en el adolescente. Pero hay antecedentes de prematuridad, tuvieron ventilación mecánica, utilizaron dispositivos de oxigenoterapia y el niño presenta síntomas tempranos. Este periodo en el cual hay un componente de una vía aérea pequeña con cambios estructurales sí se puede presentar a esta edad, sobre todo porque hay evolución de estos pacientes a bronquiolitis obliterante o broncodisplasia. La pregunta es, ¿hay alguna evidencia sobre el uso o la utilidad de la terapia combinada con beta-2 agonista de acción larga y esteroide como budesonida, formoterol o salmeterol fluticasona? Sí, hubo un poquito de interferencia, no te escuché bien, pero capté la pregunta. Terapia combinada en niños pequeños, ese es el punto. Sobre Así todo utilizando cualquiera de los productos. Si nos vamos a la guía, en menores de 4 años no se recomienda. Pero si no nos vamos a la guía y nos vamos a la práctica clínica frente al paciente y al consultorio, muchos de nosotros lo hemos indicado en una forma empírica y pragmática. El paciente con síntomas persistentes que no se controlan con esteroides inhalados a dosis media, porque hay que aumentar la dosis si después de un periodo de tiempo no mejoran. Y hay que utilizarlo. Sobre todo, hemos visto niños con broncodisplasia que son sibilantes recurrentes, en lo que da desde muy temprana, desde los primeros años, estamos utilizando terapia combinada a dosis baja y la mantenemos en el tiempo. Es decir, no está escrito y cuando lo hemos preguntado en los congresos y en los consensos, ¿por qué no está? No está porque no hay estudios de seguridad hasta esta edad. Se usa clínicamente, sí. ¿Quiénes? Casi todos. Y lo apuntamos, pero le decimos al paciente, mire, si usted lee el inserto, usted va a ver que ahí dice que no se usa en menores de 5 años, pero tenemos que usarlo porque los síntomas de usted persisten. Entonces va a depender de la severidad clínica. Y sí lo hemos utilizado, yo creo que en la práctica clínica se indican y son pacientes en el cual por el componente de recurrencia de los síntomas y que uno ha descartado razonablemente otras entidades, hemos tenido que mantenerlo con terapia combinada, ya sea por formoterol o salmeterol, por un tiempo prolongado. totalmente de acuerdo, Gerson. Y yo creo que un punto importante a mencionar es, antes de escalar en las terapias broncodilatadoras o esteroides, volver a repasar muy bien sus técnicas de inhalación y comorbilidades en estos chiquitos, ¿de acuerdo? Con mucho gusto, claro que sí. Otra pregunta que nos hacen de forma recurrente es, ¿cuál considera que es la mejor forma de administrar los medicamentos? ¿En forma de aerosol o en forma nebulizada? Ha sido de controversia. Muchos grupos abogan porque se use la terapia en aerosol, que es más práctica, más higiénica, más rápida, más fácil de dar en casa. En Latinoamérica, a diferencia de los europeos y los anglosajones, nuestros familiares prefieren nebulizar. En crisis aguda, cuando hay severidad de los síntomas y el paciente tiene la disponibilidad de usar aerosol terapia, nosotros la indicamos en un periodo corto en los primeros días hasta mejorar, porque el paciente lactante no es tan fácil aplicarle el aerosol y muchas veces la severidad de los síntomas hace que el paciente no tenga las dosis adecuadas. Usted le dice al familiar, póngale de 4 a 6 puff, no se los pone y el niño está sintomático. Quizás es más efectivo terapéuticamente en niños pequeños lactantes menores de 2 años, utilizar aerosol terapia en la crisis aguda y pasarlo después y hacer el switch con dispositivos de dosis medida posteriormente y a largo plazo con los esteroides inhalados. Muchas gracias, Gerson. Pues no me resta más que agradecerte. Estamos a punto de la hora, a un par de minutos. Agradecerte tu participación
Si quedaran un par de preguntas por ahí colgadas en el tintero, te las hago llegar personalmente y yo se las contesto a los que la realizaron. Algún mensaje final del doctor Valencia y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias al doctor Gerson Kier por esta excelente presentación, esta revisión que es muy práctica para el pediatra general, para el pediatra de primer contacto. Muchísimas gracias al doctor Enrique Villarreal por esta sesión que ha podido modular y es el coordinador de este módulo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Les recordamos nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. Les recordamos que las pláticas anteriores las podrán encontrar en la plataforma de YouTube de Tech Salud. Los invitamos a que la eh, revisen. Y la próxima semana será el tercer tema que tendremos en este módulo de neumología pediátrica y estará impartido por el doctor Santiago Ucros, en donde hablará de edema pulmonar de las alturas. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Que tengan un excelente día. Felicidades en el día de la mitad a todos y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias.